El nombre viene de una pieza de Debussy que se llama Preludio a la siesta del fauno. La obra de Debussy en particular, para mucha gente es como el inicio cabal de la música moderna. El comienzo de la disolución de la tonalidad, el comienzo de una música más basada en el timbre que en las notas. Música de colores, por decirlo de alguna forma, y de colores que no se pueden ver. Como que enganchamos a lo que evidentemente hacía falta en la escena de la producción musical. Nos fuimos poniendo como el estudio de chapas, digamos, el estudio de teclados. Grabamos con sistemas, con tecnología digital, con computadoras, pero de repente te encontrás con instrumentos que fueron como los padres de los instrumentos electrónicos. La idea del cinedor es trabajar con la materia sonora propiamente dicha, utilizando como fuente de vibración la electricidad. Hay que decir que la experimentación no tiene mucho espacio hoy por hoy. Por eso es tan difícil explicar la función de este estudio, cuando por ahí otro tipo de estudio sería más fácil. Sí, acá la gente viene y graba. El sintetizador es un dispositivo electrónico pensado para crear sonidos. Para componer los sonidos vos tenés que poder encontrar una manera de dominar o modelar las distintas partes de lo que hace al fenómeno sonoro. La amplitud, el timbre, la frecuencia. Por un lado tenés una serie infinita de variables para crear un tipo de sonidos que no te remiten a ningún otro instrumento anterior, pero tenés una interfaz que te dice, no, mira, do, re, mi, fa, sol. ¿Entendés? Esa cosa de el lenguaje, que implica como toda una mirada diseccionadora de la realidad y la realidad, que es algo que no tiene ni tiempo, ni espacio, ni principio, ni fin, ni contención, ni posibilidad de ser explicado. Vos podés elegir un sintetizador, pero después requiere toda una dedicación de laburo encima de ese sintetizador, como Que es toda la parte de programación, claro. Crear el sonido. Eso. O sea, vos con un mismo, de hecho, eso ha pasado mucho, que sintetizadores que ideas sonoras acá. Eso sí, es sí, raro. sí. ¿Entendés? Porque yo te digo, quiero sonar así como Jimmy Page. Decís, listo, Gibson Les Paul, tal, equipo, tal. Pero hay alguien que viene y te dice, yo quiero sonar como si estuviese levitando en el cosmos. Y vos tenés que interpretar eso. ¿Qué día del año? ¿Eh? ¿Qué día del año? ¿Qué día del año es importante? ¿A qué hora? El cosmos es todo eso. atemporal. Acá yo escucho un tono porque en realidad este oscilador está produciendo una variación electrónica de voltaje todo el tiempo, cientos de veces por segundo. Ahora, bueno, quedó como viste, ¿no? Justamente trabajamos con sintetizadores porque consideramos instrumentos muy flexibles, muy espontáneos y que al permitirnos acción directa no solo sobre lo que queremos que suene, sino cómo queremos que suene, nos da como mayor versatilidad para poder conectar con otro grado de sensación. La sensación no es que la música es un discurso y que va en una sola dirección. Estamos literalmente manejando energías dentro de un cierto rango de frecuencia y dentro de un cierto rango dinámico. Estamos produciendo ciertos grados de sintonizaciones entre todos. Hay ciertas melodías, ritmos que por alguna forma pueden tocar ciertos puntos de un inconsciente colectivo o de una memoria colectiva o vaya a saber uno de qué, que hace que se produzcan cierto tipo de sensaciones, otras que producen otro tipo de indiferencias, otras que provocan un sano aburrimiento en
el sentido de que te van dejando entrar en una cosa en la cual ya no estás buscando excitación, sino otro tipo de instancia temporal en el cual ya tu atención se vuelve como un poco más difusa. Crear música en forma espontánea tiene más que ver con eso, con poder sintonizar un determinado tipo de cosas que no nos pertenecen a nosotros, que nos sentimos que surgen de nosotros, sino que simplemente se canalizan a través de nosotros y nosotros a su vez las canalizamos a través de instrumentos que nos permiten, gracias a su flexibilidad y a su amplio rango, ir más allá de lo que serían simplemente notas o ritmos o armonías o melodías. El resultado son como más bien paisajes sonoros que cada uno luego interpreta con su propia sensibilidad y en el caso de algo en vivo en sintonía con lo que está pasando con el resto de las personas. Lo que me ha ido pasando a mí a lo largo del tiempo y lo que nos pasa mucho en nuestra proyecto en Klaus, que de a poco vamos asumiendo más conscientemente eso y tratando de manejar esa energía con más respeto y conciencia. Es eso, es como tirarte a una pileta y sumergirte. Estás rodeado de ese medio. Uno, cuando se tira al agua y se sumerge, lo siente porque uno no vive en el agua. Entonces resulta evidente que está rodeado de una cantidad de elementos. Vos estás en tu vida cotidiana, en la atmósfera, digamos, no sos consciente de que estás unido a todo ese tipo de elementos. No estás. Yo creo que el sintetizador es un instrumento que nos permite conectar con nuestro aspecto más atemporal y menos material, a través del sonido, que es vibración como todo.